ustedes. ¿Estamos claros al respecto? ¿Estamos claros en la relación de un agitador, de un mezclador, de un filtrador, de un destilador? También hemos hablado perfectamente de temperaturas, como nos dijo Carlos. El día de hoy, una vez que ya hemos hablado de la separación de compuestos, la separación o unión, ¿sí? De compuestos sólidos de líquidos, líquidos de líquidos, sólidos de sólidos, vamos a avanzar con gases, ¿sí? La separación o la unión de gases. Recuerden que las operaciones unitarias son procesos mecánicos. Desde ese punto de vista los vamos a ver nosotros, no desde el punto de vista químico, sino desde el punto de vista mecánico, desarrollando cómo es que la estructura se va a unir o se va a separar mediante diferentes equipos o máquinas, dependiendo del tipo de operación que estemos utilizando, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a hablar de la absorción de gases. Ahora, así como todas las clases, todos me van a comentar qué podría ser la absorción de gases para ustedes o en algún punto de su vida la han utilizado, no sé, en su trabajo, en casa, en cualquier tipo de área de campo de estudio, en fin, ¿sí? Por ejemplo, Fátima, ¿alguna idea de cómo es que se maneja la absorción de gases o cómo es que se desarrolla este proceso? ¿Alguna vez lo ha utilizado? No, no, bueno, creo que he visto en otro trabajo usaban cromatografía de gases, no sé si tienen que ver algo con Realmente no, porque la cromatografía es un proceso al cual se analiza para dar un resultado, ah, pongámoslo así. Mientras que la absorción de gases es un proceso que ejerce netamente, o sea, es el centro del proceso. La cromatografía podría ir luego, por ejemplo. no, no. No hay problema, Fátima, gracias. Jonathan, ¿alguna idea de qué es absorción de gases o lo ha utilizado en algún proceso? No solo, la verdad solo he hecho eliminación de gases a través del bioreactor, pero ya es automáticamente. Exacto, es lo que hablábamos en la anterior clase. Sí, ¿cuál es la función de un bioreactor? Em, Dar varias características. bueno, sí, bueno, la podría utilizar en varios campos, ¿sí? Un bioreactor, pero básicamente lo que hace es generar un proceso dentro de él para luego expulsar gases. De donde, por ejemplo, en ese caso, el gas que se expulsa podría ser utilizado para la generación de bioetanol, ¿sí? Realmente un bioreactor sí se podría tomar como una máquina, un equipo para absorber gases. El punto es que realmente sí, no está destinado para eso. Uno de sus productos secundarios son los gases, perfectamente sí, que ese producto secundario se puede utilizar en otros procesos también, ¿sí? Pero no es una torre de absorción o no es una cápsula de absorción, sino que más bien es una cápsula de generación de gases a partir de los organismos que se están creando allí, ¿sí? Carlos, no sé si usted alguna vez ha utilizado el proceso de absorción de gases. No, no, pero más o menos puede ser que algo como la preparación del petróleo, que que tiene diferentes capas y que dependiendo de su diferente nivel se va creando el CO2 que puede ser utilizado para nivel industrial y conforme va su proceso, me imagino que debe ser lo que salen los combustibles, algo así. Perfecto, lo desarrollamos muy bien. En realidad, la absorción de gases hace referencia a una columna donde por medio de densidad y por medio de los pesos moleculares va a expulsar diferentes tipos de gases, ¿sí?
muchas de las veces tenemos diferentes desfogues en una sola torre de gases y muchas de las veces tenemos un solo desfogue que es el gas que nosotros necesitamos separar. Listo. Vamos entonces con la primera presentación y me dice, absorción de gases es la operación unitaria que consiste en la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido, con el cual de esta manera voy a formar una solución. Ustedes saben la formación de una solución, solutos o varios solutos en este caso, que se absorben de la fase gaseosa y pasan a la fase líquida. Este proceso implica una difusión molecular turbulenta o una transferencia de masa de soluto a través del gas. Es decir, si bien es cierto, el gas podría estar de forma tal vez sólida, por ejemplo, o tal vez líquida, por ejemplo, la naturaleza de este siempre va a seguir siendo un gas. El punto es que cuando ingresan a las torres de absorción, como ustedes pueden ver acá en la gráfica, lo que sucede es lo siguiente. Por medio de diferentes procesos o por medio de diferentes catalizadores químicos, se empieza a separar por su naturaleza. Una vez que hemos logrado separarlo por su naturaleza, lo que sucede es que se le generan una especie de caminos a las torres que tienen guías, a las que no, obviamente no, son las que tienen guía, más bien como les comento, para que este gas descienda o salga de manera en la cual se lo pueda atrapar en otro proceso, ¿sí? Me dice, este proceso implica una difusión molecular turbulenta, como les había comentado, es decir, una agitación. Yo tengo diferentes difusiones. En este caso, cuando me habla de turbulenta, tal cual su nombre lo indica, ¿sí? Va a tener una agitación bastante grande, es lo que les decía, para separar los componentes, o una transferencia de masa del soluto a través del gas. De igual manera, lo que les decía, yo puedo separar al gas dependiendo de la naturaleza en la que se encuentre este. También en reposo lo podría tener. Ahora, ¿cómo yo separo un producto que esté en reposo? Sencillamente lo estoy separando por acción de la gravedad, por acción de su densidad, por acción de su peso, ¿sí? Me dice, un ejemplo de absorción es el amoníaco del aire por medio de agua líquida o de una salmuera de SO2 procedente de la tostación mediante DMA. DMA es un proceso que se utiliza haciendo una referencia a lo que les comentaba de diferentes caminos. Se forman como laberintos dentro de las torres para absorber el producto y en realidad no es que lo absorbe, perdón. En realidad lo que sucede es que el producto va chocando con el laberinto, va chocando por cada pared del laberinto y lo que sucede es que lo más pesado se va quedando evidentemente y un gas, ustedes saben que tiene una densidad más liviana y tiene un peso molecular muchísimo más liviano, entonces va cayendo, va cayendo, va cayendo hasta llegar al punto de desfogue. Me dice, al proceso inverso de la absorción se le llama empobrecimiento o desabsorción. Cuando el gas es aire puro y el líquido del agua pura, el proceso se llama deshumificación. Entonces, para el punto de absorción de gases, yo voy a hablar de 3 diferentes componentes o 3 diferentes principios en relación de un inicio y un fin. El primero, la absorción de gases como tal. El segundo, la desabsorción. Y el tercero, la deshumificación, que hace referencia a la separación de un gas a un líquido. ¿Sí? Repito entonces, acá vamos a tratar 3 procesos. El primero, la absorción del gas. El segundo, la desabsorción del gas, que acá me dice claramente que es el proceso contrario. Ya no voy a absorber el gas, sino que lo voy a generar. Y finalmente la deshumificación, que hace referencia a la separación de un gas de un líquido. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Disculpa, ¿puede repetir?
Estoy con señal media entrecortada. Por favor. No hay problema, ya se lo repito, Jonathan. Les comentaba que, a ver, para hacerle un resumen de todo lo que le dije. Cuando yo manejo absorción de gases, la relación se define en una separación del gas que necesito. Esto muy importante que se me pasó a decirles. Acá el principal objetivo es separar el gas que necesito. Para separar exactamente lo que necesito, lo que va a pasar es que voy a emplear diferentes procesos. ¿Para qué? Para que el proceso se relacione con el peso del gas, por ejemplo, o para que el proceso se relacione con la densidad del gas, como le comentaba. Ahora, cuando he definido todos estos puntos, lo que sucede es que por acción de la gravedad, generalmente se va a separar la parte más pesada de la parte más liviana. En este caso, la parte más liviana, evidentemente, siempre va a ser el gas hasta llegar a su punto de desfogue. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, definimos que la separación de este tipo de gases por medio de torres, como lo vemos en la gráfica, se desarrollan por una acción turbulenta, es decir, por agitación, por turbulencia de la máquina, por motores, bueno, en fin, eso ya lo vamos a analizar más adelante, pero lo que me interesa que entiendan en este punto es que todo se va a hacer por una acción turbulenta, es decir, por un movimiento, y generalmente por un movimiento brusco. También les comenté los tipos de absorciones, o bueno, los tipos de separaciones que vamos a ver en este caso, y son la absorción, que hace referencia únicamente a retirar el gas que necesito y absorber los demás componentes dentro de la estructura. El segundo es la desabsorción, que hace referencia a el proceso contrario, es decir, yo no voy a absorber el gas, sino que lo voy a producir a partir de diferentes procesos. Y finalmente la deshumificación, que hace referencia a separar un gas de un líquido, que es un proceso contrario o diferente a los demás, que generalmente trabajan con sólidos. Hasta aquí, ¿estamos claros? Listen, Dígame, Lady. yo creo que un ejemplo sería, no sé si estoy bien, como el extractor de dolores. Perfectamente. Lady, desarrolle su idea, por favor. ¿Cómo el extractor de olores o el O sea, extractor de gases se acomoda a todo lo que hemos explicado de momento? o sea, él coge el gas sucio prácticamente y lo centrifuga, creo, y se queda con la materia sucia y sale aire Exactamente. limpio. O sea, Sí. Recuerden que la anterior clase, y recuerden que todas las clases van consecutivas, ¿sí? La anterior clase, tal cual Lady lo comenta, va a suceder un proceso de centrifugación. Habíamos hablado de la centrifugación. La centrifugación es un proceso que se desarrolla evidentemente mediante la fuerza de centrifugación. Ahora, la fuerza centrífuga lo que hace es que tomar un centro, y se los había comentado, toma el centro, ejerce la fuerza desde allí hacia afuera, y lo que sucede es que todo lo más pesado, por llamarlo así, todo lo que tiene masa más abundante, o todo lo que tiene un peso más general, porque recuerden, la masa es una cosa y el peso es otra cosa. La masa va denotada en kilogramos, en libras, en onzas, en fin, en slugs, en lo que quieran trabajar. La masa hace referencia a sencillamente la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que el peso hace referencia a la cantidad de materia que tiene un cuerpo accionada por una aceleración. En este caso, si yo hablo de aceleración, estoy hablando de la gravedad para la relación de la masa. Una vez que
hemos determinado el peso, porque en este caso sí cabe relacionar el peso. Recuerden que la fórmula de peso es igual a masa por gravedad. Lo que va a suceder es que la masa de los cuerpos se empuja por acción de la fuerza, que en este caso es la gravedad, y empieza el movimiento circular. Una vez que ha empezado el movimiento circular, ¿qué es lo que sucede? Tal cual el extractor, ¿sí? Lo que sucede es que el extractor abarca todos los gases que pudiera. Evidentemente, depende de la naturaleza del gas que esté abarcando, este va a tener trazas de material particulado, va a tener gases ya impregnados, no sé, con grasa, con polvo, material particulado, como les comento, y lo que sucede es que en su interior ingresa todo eso, se aplica fuerza de centrifugación. La centrífuga lo que hace es expulsar todo lo que tiene mayor peso, todo lo que tiene mayor masa dentro de su estructura, lo empuja y evidentemente en el centro ¿qué me quedará? Me quedará el gas, ¿sí? ¿Para qué? Para desde el centro, el gas que se ha generado ya limpio y sin ninguna masa, se expulse y generemos gas limpio. Es una especie de filtrador, tal cual hicieron ustedes el experimento de filtración. Es una especie de filtrador, pero de gases, ¿sí? Yo extraigo material impuro, pongámoslo así, material que tiene trazos que no deseo, y elimino el material ya limpio. Es tal cual hicieron ustedes su filtro. Ustedes manejaron agua sucia y lo que obtuvieron fue agua limpia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Lucy, en cuestión de un caldero, también genera lo mismo, un caldero. Un caldero, vamos a hablar de calderos, no aún, ¿sí? Pero sí vamos a hablar de calderos. ¿Qué es lo que sucede con los calderos? Fátima, por ejemplo, ¿usted en qué ha visto la utilización de un caldero? O sea, en planta, pero más, o sea, he visto que, no sé, creo que prenden alguna bomba, nunca me he entrado a ver. Entonces, la bomba a la final, cuando ellos la prenden, sale humo o como vapor me parece que es vapor, porque siempre ponen unos conos ahí para que no pase, pero es vapor como es súper caliente. Exacto, sí. A ver, les explico también la función o el principio de un caldero, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con los calderos? Evidentemente, sí, se podría decir o se podría llegar a la conclusión de que un caldero también me separa gases. Ahora, no es que un caldero me separe gases, tal cual su nombre lo dice, los calderos son equipos de operaciones unitarias, los cuales abarcan temperaturas bastante altas para la producción de diferentes procesos alimenticios. Generalmente yo los he visto en alimenticios y también los he visto en la producción de productos químicos, ¿sí? En cualquiera de las dos producciones, lo que sucede es que el caldero sirve como un catalizador para acelerar una reacción o para acelerar la producción de cualquier tipo de alimento o de cualquier tipo de químico, como les comento. Para la formación de carbón activado también sirve de mucha ayuda a los calderos. Para entenderle de mejor manera y poderle explicar, Fátima, ¿en qué se desarrolla usted? ¿En qué campo? ¿Su empresa? ¿A qué se dedica? Hacen pigmentos sí, pigmentos colorantes. Exacto, listo. Entonces, tal cual le decía, por ejemplo, el carbón activado es uno de los pigmentos naturales, por lo menos no artificiales, que se utiliza para la formación de varios colores y subcolores. Recuerden que en la paleta de los primarios tenemos amarillo, azul y rojo, blanco y negro, ¿sí? Que bueno, en realidad el blanco y el negro no son colores, sino son refracciones de luz. Cuando tengo una refracción de luz mayor, obtengo no un color blanco, es que está mal dicho color, pero bueno, tengo una luz blanca y cuando no tengo una refracción de luz, tengo una luz negra. Entonces, pero bueno, se toma en cuenta los 5 colores primarios, amarillo, azul, rojo, luz blanca y luz negra, dejémoslo así. Entonces, evidentemente, claro, ahí yo lo que necesito es un catalizador de temperatura, que siempre recuerden la temperatura, trabajemos con lo que trabajemos, sólido o líquido, sólido, líquido o gas,
El aumento de la temperatura lo que va a generar es humo, vapor de aire o un extracto gaseoso del material que estemos trabajando, ¿sí? Bueno, una vez hemos determinado el aumento de temperatura, siempre va a salir gas. La diferencia entre que, por ejemplo, yo ponga a hervir agua y esta se evapore y evidentemente está saliendo gas, está saliendo vapor de agua que está dentro de los gaseosos, es que yo no necesito ese vapor de agua. Es que yo, por ejemplo, no necesito el humo que genera se me fue el que me dijo Fátima, el equipo que me dijo, se me fue el nombre. Caldero. El caldero, perdón. Caldero. Yo no necesito el gas que genera el caldero. Mientras que yo cuando hablo de una separación de gases es porque yo la necesito, es porque yo la requiero y es porque voy a obtener un beneficio de extraer ese gas, ¿sí? No significa que si usted va y quema un papel, está haciendo el proceso de absorción de gases. No, ese es un proceso secundario natural de cualquier tipo de combustión, ¿sí? Netamente, separación o unión de gases se relaciona al proceso en el cual yo lo genero porque yo lo necesito. No es un proceso involuntario, al contrario, es un proceso totalmente voluntario. ¿Sí? ¿Alguien más por ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Buenos días, Inge. Una preguntita. Buenos días, Paulina. En el caso de esta absorción, ¿podría decirse qué es lo que hacen los difusores cuando les ponen agüita y esencia y extraen el gas? Perfecto. Como olor. Exactamente. Por ejemplo, un difusor es un claro ejemplo de una de absorción o eliminación, o bueno, cualquiera de los procesos que les comenté de gases. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo porque lo necesito. El tema de los difusores genera una economía, es una acción voluntaria, al igual que, por ejemplo, Lady me dijo el extractor de gases, ¿sí? Acá quiero que sí lo tengan bastante en cuenta, esta definición. Absorción de gases, desorción de gases o deshumificación de gases se da de manera voluntaria y en un porqué. Mientras que cualquier otro de los procesos que genere gas por acción involuntaria no está dentro de estos procesos, ¿sí? Eso es un proceso natural. Es tal cual yo le dijera, me voy a hacer ejercicio. Bueno, no, porque ahí sí estaría haciendo un proceso voluntario. Por ejemplo, es como si yo le dijera, hace muchísimo sol y usted está sudando, no significa que está haciendo una separación de sólido-líquido. Es un proceso natural que está sucediendo en usted, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, Inge. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos entonces, continuemos. Uy, se me pasó. Ahí está. Me dice, consiste en la eliminación de algunos componentes de una fase fluida mediante un sólido que los retiene. Tal cual yo le comentaba. Por ejemplo, revisen o nos vamos a la imagen que tenemos a la derecha. Y la imagen que tenemos a la derecha, si ustedes se dan cuenta, tiene una especie de filtros, tiene una especie de vallas, tiene una especie de canales. Ahora, internamente, las torres de absorción van a estar generadas como el cliente, como el proveedor o como el fabricante lo requiere y lo necesite, ¿sí? Lo que me dice acá es que, en primer lugar, para separar los gases, necesito separar la parte fluida de la parte no fluida. ¿Por qué? Es mucho más difícil separar un líquido de un gas que un sólido de un gas. Los líquidos y los gases son más complicados de separarlos porque tienen las mismas naturalezas, tienen
prácticamente las mismas definiciones, se adaptan al recipiente que lo contenga, tienen espacios intermoleculares, evidentemente, uno tiene espacios intermoleculares más grandes que el otro, se adaptan, se separan, generan los mismos procesos, ¿sí? Por eso es que es más difícil separarlos, porque son más compatibles entre ellos. Mientras que, por ejemplo, si separa un gas de un sólido, no es tan dificultoso como el anterior, porque son diferentes, ya de por sí son diferentes, entonces la separación será muchísimo más fácil. Me dice, la absorción es un fenómeno de superficie. Ahora, ustedes se van a encontrar con dos palabras importantes acá. Absorción y desorción. No, perdón. Absorción y adsorción. Y eso necesito que lo anoten por ahí. Van a tener como tarea, es más, en este mismo momento lo van a buscar y van a tener como tarea para este momento buscar cuál es la diferencia entre absorción con D y absorción con B y me lo van a comentar. Búsquenlo, por favor. No se van a tardar ni 5 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre absorción y adsorción? Recuerden que me lo tienen que decir, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre absorción y adsorción? Aquí dices del proceso en el cual un líquido es disuelto por un líquido o un sólido. Absorción es el proceso en el cual los átomos de iones o moléculas de una sustancia podrían ser gas, líquido o sólido disuelto. Se advierte una superficie absorbante. Entonces, Luis Alfonso, para usted, en sus propias palabras, ¿qué es absorción y qué es adsorción? Lo que necesito es que me lo digan ustedes con sus palabras. Necesito que lo entiendan. Bueno, mientras ustedes analizan los dos conceptos, les voy a tomar lista, ¿sí? Luis, ¿cómo era? Absorción y... Absorción con B de burro y absorción con D de dado. Ok. Hoy vamos 22. A ver, 22. $22 del 05 del 2021.
Flores. García. Presente. García. Presente. Guarichico. Presente. Maldonado. Disculpe, está ocupado un momento. Ya regresa. No se preocupe, ya le pongo en lista. Medina. Presente, hija. Pacha. Presente. Y Quilumbaquín. Presente, Inge. Listo. Bueno, Dígame, Fátima. está bien, pero según yo, absorción es cuando, o sea, a ver, espere, a ver, es cuando, digamos, una sustancia se introduce a otra, o sea, a otra estructura, Ujú. ya, y absorción con D puede ser un sólido o un líquido, y es que atrae a su superficie, pueden ser gases o vapores de líquidos o cuerpos de sólidos. Listo. Sí, Fátima, lo vamos a manejar por ahí, ¿sí? Absorción es el proceso que se utiliza para separar a un gas y este gas ser implementado en otro proceso. Así lo vamos a dejar, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el proceso de absorción, como les decía, los dos procesos son totalmente voluntarios. Yo los hago porque los necesito. El productor los hace porque los necesita, ¿sí? Pero los dos procesos hacen al final hacen lo mismo, o sea, van al mismo punto. Los dos separan gases. El problema es que después la absorción con B de barco es un proceso el cual se separa el gas y se lo implementa en otro proceso, en otro subproceso, ¿sí? Mientras que la absorción con D de dedo es el proceso el cual básicamente separa a un gas de un sólido o de un líquido. Ahora, el producto final tal vez sea ese el que necesito, o tal vez el producto final sencillamente sea expulsarlo, ¿sí? O sea, el objetivo de la absorción con D de dedo tal vez sea solo expulsar el gas o expulsar el gas para generar un producto a partir de ese mismo gas. Este no va dentro de otro proceso, ¿sí? ¿Estamos claros en qué es absorción y adsorción? Sí. Listo. Vamos a terminar acá. Bueno, vamos a terminar la diapositiva que ustedes están viendo porque ustedes tienen hoy algo. ¿Adivinen qué? ¿Qué? La prueba. La prueba, perfecto. Ahora, primero termino con esto y luego les preocupo con la prueba, ¿sí? Me dice, las moléculas, átomos o iones absorbidos están confinados en una superficie de los poros del sólido unidos por fuerzas de Van der Waals o por vertederos de enlaces químicos. Bueno, me parece que es bastante obvio este punto que me dice que cuando un gas está unido a un sólido o un líquido, se une mediante sus átomos, por ser tan pequeños, estos se introducen en los subatómos de los otros estados, ¿sí? Tanto del líquido como del sólido. Ahora, lo que sí creo que no sería tan lógico o que ustedes lo sepan es que todo esto se une por fuerzas de Van der Waals o por enlaces químicos. Recuerden, absolutamente todo es química. Todo, absolutamente todo relacionado a la vida es química y relacionado a todos los procesos son química. En este caso, mediante la química les explico que las fuerzas de Van der Waals y los enlaces químicos son quienes unen a los gases, a los poros chiquititos de los gases con los siguientes productos que tenga unidos, ¿sí? Me dice, en este último caso se habla de quimioabsorción, tal cual le decía,
que cuando utilizo netamente enlaces químicos o ligantes químicos, el proceso se llama quimiabsorción, ¿sí? Me dice, solamente los sólidos que poseen una superficie específica, es decir, un área superficial por unidad de peso elevada, serán absorbentes de interés. Por ejemplo, yo tengo el carbón activo, el gel de sílice y la alúmina. Bueno, en realidad acá tengo un montón de productos más, pero yo creo que los más importantes son carbón, silicio y aluminio, ¿sí? Esos son los tres metales que diferentes presentaciones presentan una superficie de área específica para capturar gases o para atrapar gases. ¿Por qué? Porque estos tienen poros bastante abiertos y además de tener poros bastante abiertos, su naturaleza de estructura es una especie de esponja. Es como cuando usted quiere atrapar agua con una esponja, la atrapa sencillo. Pone la esponja, la atrapa, sin ninguna dificultad. Lo mismo sucede acá. Cuando yo tengo material de naturaleza porosa y material de naturaleza en la cual su trabajo sea absorber cualquier tipo de líquido, se dice que la superficie de este es específica para absorber gases. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá y nos vamos a ir a la estructura de la gráfica. Listo. La estructura de la gráfica me dice lo siguiente, se las desarrollo, ¿sí? Yo tengo allí una torre. Evidentemente, sí tengo ahí la torre. Ustedes lo pueden ver. La torre me dice lo siguiente. A ver, me organizo. En la torre y en cualquier lugar que usted se imagine, existen gases, ¿sí? Dentro de su nariz, dentro de del párpado de sus ojos, dentro de un vaso, dentro de, no sé, dígame, Lady. Entonces, un ejemplo como usted está explicando sería un desodorante, porque la función del desodorante es absorber. Perfecto. Tenemos No allí un violar. proceso biológico, por ejemplo. Sí, generalmente los procesos biológicos no se los estudia porque sí es verdad, el proceso es absorber. Bueno, es que acá tenemos una contradicción porque, por ejemplo, la piel también absorbe el gas del agua. Lo que usted me comenta con respecto al desodorante, sí, es un proceso, pero que se mezcla con un biológico. Es bastante, bueno, para la ciencia o para los estudios sociales, mecánicos, de procesos, no es algo, por llamarlo así, ético, bueno, no ético, sino que no es algo muy prudencial, exacto, no es algo muy prudencial el hacer referencia a algo mecánico con algo biológico. Por ejemplo, si yo les estuviera hablando de biología, de biotecnología, de química, de genética, los ejemplos sí se los podría hacer con procesos biológicos, pero es una especie de acuerdo que se tiene sin que se sepa, ¿sí? Son como puntos que uno no tiene que topar porque generalmente no se mezcla el tema biológico con el tema mecánico. No sé si me hice entender ahí. Pero sí, es un proceso, sí, pero se lo mezcla con un biológico. Los biológicos generalmente no son ejemplos cuando se habla de lo mecánico. ¿Por qué? Porque los biológicos se dice que son procesos que se dan, no se producen. O sea, que son procesos que por naturaleza se generan. Ese es el punto donde no se puede pasar de lo mecánico a lo biológico. Bueno, les explico la torre. Yo tengo acá una torre y evidentemente esta torre tiene la unión de un líquido con un gas. Me dice que yo, por acción propia, determino que un líquido va a ingresar a esa torre de acción. Ahora, el líquido que ingresa no es cualquier líquido, no es que, por ejemplo, yo tengo dentro gas, no sé, se me ocurre metano y le introduzco alcohol. El alcohol es un líquido, ¿sí?
pero no sucede así. Lo que sucede es que cada gas tiene naturalezas específicas para cada líquido, que de todas formas las vamos a ver más adelante. De momento solo les explico el funcionamiento. Ingresa el líquido correspondiente al gas que tenga yo acá adentro, y lo que sucede es que por acción de barras, por ejemplo, en la primera parte, se va a ir ya separando, ¿sí? Por acción de barras, por acción de canales, como lo ven luego, y finalmente yo tengo la separación del líquido netamente, que fue arrastrando o limpiando todo el gas que no necesito, con el peso que no necesito. ¿Para qué? Para que al final el líquido vaya hasta el fondo, hasta la superficie, se extraiga por una entrada y el gas quede arriba. Como por ejemplo cuando ustedes tienen una botella de agua y arriba de la botella, ustedes ven que la botella no está llena totalmente, sino que arriba me queda una partecita de gas. Exactamente lo mismo sucede acá. Lo que me queda arriba es un gas que, si yo lo aplico a una torre de gases, es ese gas que yo necesito, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, si ustedes imaginen la botella de agua, el líquido que tengo ahí es el líquido que me hizo barrer al gas que necesito y dejar arriba el gas que voy a extraer. Lo que sucede es que por ahí se hace una vertiente o una salida y extraigo el gas que tengo en ese momento, ¿sí? Evidentemente, por ejemplo, en una botella de agua, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué gas tengo? Tengo una mezcla de nitrógeno y oxígeno, que es el gas atmosférico, ¿sí? 21% de nitrógeno, el resto de oxígeno y bueno, tal vez un 0.001 de otras trazas de gases diferentes. Está clara la explicación de cómo es que está relacionada la torre. Y bueno, los accesorios que ustedes ven hacia la derecha son tal cual eso, accesorios que se utilizan para separar. Yo tengo rodelas, tengo bandejas, tengo espirales, tengo esferas, tengo centrífugas, no centrífugas, mezcladores de paleta, mezcladores en hélice, tengo sencillamente tubos, y así, en fin, diferentes estructuras y diferentes figuras que hacen que se vayan quedando los sólidos o los líquidos que no necesito y finalmente solo obtenga el gas que sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? No. Estamos claros. Hasta por lo menos cómo es el funcionamiento de una torre de gases. Sí. Sí, listo. Ahora sí, vamos con un tema diferente.